En el mundo de Avatar, la leyenda de Aang, el avatar no es solo el maestro de los 4 elementos, es un símbolo de equilibrio, un puente entre el mundo físico y el espiritual, una figura tan poderosa que puede decidir el destino de naciones enteras. Pero, ¿qué pasaría si un avatar existiera en la vida real? Imagínalo, un solo humano capaz de controlar el agua, el fuego, la tierra y el aire. Una persona cuya existencia desafiaría las leyes de la física y las creencias de toda la humanidad. ¿Sería visto como un dios o como una amenaza? ¿Qué harían las religiones del mundo al saber que un solo individuo puede alterar la naturaleza con sus manos? ¿Qué harían los gobiernos si supieran que no pueden controlarlo? Hoy vamos a explorar qué tan posible es que alguien domine los 4 elementos y cómo cambiaría el mundo si un avatar apareciera en la Tierra. Porque una cosa es totalmente segura, si el avatar existiera, nada volvería a ser igual. Y por supuesto, todos los vendedores de coles del mundo empezarían a temblar. Así que vamos a responder la primera pregunta. ¿Cómo es posible que un ser humano controle los elementos? Y aunque en Avatar esto se explicaría con energía espiritual y antiguas disciplinas, y claro, entregándonos una de las mejores cosas de toda la saga con la historia de Wang, en el mundo real hay personas que han desarrollado habilidades tan extremas que parecen sacadas de la ficción, como por ejemplo los monjes Shaolin y su dominio y resistencia al fuego. Pues luego de entrenar durante siglos, estos monjes han logrado sostener metal al rojo vivo con sus manos sin quemarse, caminar descalzos sobre brasas ardientes sin sentir dolor. Luego tenemos el agua control y las tribus que caminan sobre el mar. Y es que en lugares como Indonesia, los Bajau Laut, conocidos como los nómadas del mar, han desarrollado habilidades que se acercan a los maestros aguas, como controlar la respiración por 10 minutos bajo el agua, o desarrollar adaptaciones físicas como brazos más grandes para bucear más rápido, al puro estilo de Michael Phelps, que es el nadador más rápido de la historia, y que tenía esta mutación física que le daba ventajas. Luego tenemos el aire control y el poder del ki y los campeones del windsurf. Y es que hay artes marciales como el tai chi que enseña la energía del ki, lo que lleva a las personas a controlar su respiración hasta niveles absurdos, moverse con una velocidad y precisión que parecen desafiar la gravedad y ejecutar saltos extremos como si flotaran en el aire. Y claro, si hablamos de dominar el verdadero viento, tenemos a los campeones del Wind Sweet Flying, que pueden planear durante kilómetros, algo similar a cómo se divertían los maestros aires jóvenes dentro de la propia serie. Y finalmente, la Tierra Control, que es la fuerza sobrehumana de los maestros de la fuerza. Y es que algunos atletas han desarrollado el control del cuerpo tan extremo que pueden desafiar muchos límites. Hombres que levantan más de 500 kilos con las manos desnudas, practicantes de capoeira que pueden moverse como si no tuvieran peso, o escaladores extremos que suben montañas sin ningún equipo de seguridad, solo con su cuerpo y el entendimiento total del terreno. Y es que aquí quiero añadir un gran paréntesis, porque en la vida real, ¿qué tan catastrófico sería que un ser humano tuviera el nivel de poder que vemos del avatar en la serie? Veámoslo por ejemplo con el agua control, y es que si un avatar levantara una ola gigante en medio del océano podría desencadenar un tsunami que podría arrasar ciudades enteras. Luego tenemos el fuego control, que con una llama un poco excesiva y el viento incorrecto igualmente podrían arrasar con un estado entero. Y es que al final tenemos las dos más increíbles, por ejemplo el aire control, y es que generar vientos lo suficientemente fuertes puede provocar que arranque edificios enteros de raíz, o que se generen tornados y tormentas a raíz de ellos. Y la Tierra Control, pues si un avatar usara la Tierra Control a gran escala podría alterar la corteza terrestre y provocar terremotos devastadores al instante o que se podrían generar a largo plazo, o abrir grietas en el suelo que se tragarían ciudades enteras. Y sí, todo esto trayendo los poderes tal cual de la serie a la vida real. Y es que igualmente no tenemos nada en tecnología o ciencia que se pueda igualar a esto. Tal vez con los cambios del clima y ciertas máquinas que ya pueden cambiar la temperatura o generar nubes, pero nada a gran escala o nada a escala Avatar.
Pues sin ninguna duda, un artefacto o una tecnología de este estilo podría compararse a una bomba nuclear en cuanto a términos de destrucción masiva. Cerrando este paréntesis podemos pasar con lo siguiente, pero hay algo más que hace especial al avatar. No es solo su capacidad de controlar los elementos, es su conexión espiritual con el mundo. Y de eso vamos a hablar en esta sección, porque el avatar es el puente entre el mundo físico y el espiritual. Pero, ¿podría un humano tener una conexión así en la vida real? A lo largo de la historia han existido personas que afirmaban alcanzar estados de conciencia elevados, donde su percepción del mundo cambiaría por completo. No movían el agua ni lanzaban fuego, pero su mente y su cuerpo alcanzaban niveles que la ciencia aún no puede explicar. El estado de avatar en la vida real estaría relacionado con el trance, la iluminación y el poder mental. Te voy a dar 3 ejemplos. Primero, los monjes Shaolin, y es que podían bajar su ritmo cardíaco casi al punto de parecer muertos, demostrando el dominio total de cuerpo y mente. Luego tenemos el estado Satori en el Zen japonés, y es un estado de iluminación repentina, donde la persona despierta y percibe el mundo de una forma diferente. Es lo más parecido al estado de avatar donde el cuerpo y la mente se vuelven uno. Y finalmente tenemos las experiencias chamánicas y estados alterados. Y es que en muchas culturas indígenas los chamanes aseguran comunicarse con espíritus a través de rituales ancestrales. En el Amazonas, por ejemplo, existen chamanes que usan plantas alucinógenas como la ayahuasca para viajar a otros planos de la existencia. Pero en fin, todo eso nos lleva al siguiente punto necesario para tener un avatar: la conexión con las vidas pasadas. Y es que en Avatar el protagonista puede conectarse con sus versiones anteriores y acceder a sus conocimientos. En la vida real, algunas culturas creen en la reencarnación y en la memoria genética. Algunas personas han reportado recuerdos de vidas pasadas en hipnosis o sueños. Y les recomiendo buscar el caso de unas hermanas gemelas en Rusia. Es una historia de las más increíbles que he escuchado jamás y está toda documentada. Luego tenemos la neurociencia, que ha estudiado la posibilidad de que ciertos miedos o habilidades sean heredados a través del ADN. Pero hasta ahí. Y es que si bien la ciencia no ha probado estas experiencias al 100%, y en estos casos solo podríamos apoyarnos en testimonios y casos como el del Dr. Greenberg, lo cierto es que el ser humano ha buscado trascender los límites de su conciencia desde tiempos antiguos. Tal vez no podamos entrar al estado de avatar como Aang o Korra, pero la historia nos demuestra que hay personas que han alcanzado estados de conciencia tan profundos que desafían nuestra comprensión de la realidad. Y si alguien así apareciera en el mundo moderno, ¿cómo lo vería la sociedad? ¿Sería una figura de paz o una amenaza? De eso vamos a hablar en la siguiente sección. Imagina que hoy, en pleno siglo XXI, apareciera un avatar real, no un simple ilusionista o un monje con habilidades avanzadas, sino un ser humano con el poder genuino de controlar los elementos y conectar con el mundo espiritual. El impacto sería tan grande que la humanidad entera tendría que redefinir su forma de entender la realidad. Y sí, viene mi parte favorita. Vamos a teorizar. Empecemos con el caos religioso. ¿Dios, profeta o hereje? Desde tiempos antiguos la humanidad ha seguido religiones basadas en figuras espirituales con poderes milagrosos. Pero ¿qué pasaría si de pronto un avatar apareciera con habilidades que nadie puede explicar? Aquí surgirían claramente 3 corrientes. Algunas religiones lo verían como un elegido divino. Podría ser interpretado como un mesías o una reencarnación de un ser supremo. Podría ser, por ejemplo, visto como Buda reencarnado o como algún otro profeta. Luego tenemos religiones que podrían verlo como una amenaza, grupos extremistas que podrían rechazarlo y considerarlo un falso dios o un demonio. Y podría surgir una lucha ideológica entre aquellos que lo veneran y quienes creen que es solo un peligro para su fe. Y finalmente el nacimiento de una nueva religión. Con pruebas visibles de su poder, muchas personas podrían abandonar sus creencias previas y crear una nueva religión basada en el avatar, la religión del loto blanco. Sus palabras y enseñanzas se volverían ley para millones de seguidores, pero esto podría causar un colapso en toda nuestra sociedad. Yo no lo veo tanto como un colapso, sino más bien como una revolución. Y ahora entramos a la política. ¿Sería un héroe mundial o un arma de guerra?
Y es que un humano capaz de controlar los 4 elementos, como ya lo vimos antes, sería demasiado valioso para ser ignorado por los gobiernos. Algunas naciones intentarían aliarse con él. Buscarían convertirlo en un mediador global, un símbolo de paz. Se le ofrecerían recursos y poder político a cambio de su influencia. Otros intentarían controlarlo o eliminarlo. Y es que los países más poderosos no aceptarían que un solo individuo tenga más poder que todos sus ejércitos. Misiones secretas para intentar eliminarlo. Eso tal vez sería factible. Luego se intentaría manipular al avatar para que sirva a los intereses de una nación específica. Y finalmente las guerras, que eso sí que cambiaría para siempre. Y es que si el avatar decidiera tomar un partido en un conflicto, podría inclinar la balanza de poder global. ¿Cómo reaccionarían las potencias militares ante un ser humano con capacidades sobrehumanas? Por supuesto, esto es 0% probable, pues desafiaría el equilibrio propio de la humanidad. Y nos vamos a lo más interesante, su influencia cultural, el ser humano más poderoso de toda la historia. Y es que independientemente de cómo lo vea la política o la religión, su sola existencia lo convertiría en la figura más influyente de todos los tiempos. Sería la persona más buscada del mundo. Medios de comunicación, científicos, filósofos y líderes mundiales. Y por supuesto, si tuviera redes sociales, sería la celebridad más grande del mundo, superando a cualquier deportista, figura política o religiosa. Además, redefiniría nuestra visión de la propia humanidad. Es un nuevo paso en la evolución humana. ¿Existen más avatares en otras partes del mundo? Y finalmente, ¿sería equilibrio o sería caos? Y es que si el avatar interviniera en crisis mundiales, ¿sería visto como un salvador o como un tirano? Si decidiera aislarse por otra parte, ¿el mundo lo respetaría o intentaría encontrarlo a toda costa? Porque aquí está la gran pregunta detrás de todo este video. ¿Un avatar en la vida real traería paz o desataría un conflicto sin precedentes? Como tantos hemos visto dentro de la serie de Aang y Korra. De momento hemos visto cómo su existencia desafiaría la ciencia, la religión y la política. Algunos lo verían como un dios, otros como un enemigo. Los gobiernos lo querrían a su favor o querrían su desaparición. Y el propio avatar tendría que decidir qué diablos hacer con todo su poder. Porque en el mundo de Avatar su propósito es claro, mantener el equilibrio. Pero en nuestra realidad el equilibrio no es un concepto universal. Lo que un país considera justo, otro lo ve como una amenaza. Lo que una religión considera sagrado, otro lo ve como herejía. Si un avatar apareciera hoy, tendría que enfrentarse no solo a las fuerzas de la naturaleza, sino a la naturaleza humana misma. Y en un mundo tan dividido como el que tenemos hoy en día, ¿sería un puente para la paz o el inicio de un conflicto sin precedentes? Tal vez la pregunta nunca fue si un avatar puede existir. Tal vez la verdadera pregunta es, ¿estaría la humanidad lista para recibirlo? Y ahí lo tienen. Un video sobre una de mis series favoritas, hablando del Avatar, una de mis figuras favoritas en todas las series de todo el mundo. Si te gustó este video, deja tu like, comparte y por supuesto comenta qué te pareció. ¿Estás de acuerdo con todo o te parece que me fui en alguna parte? Y por supuesto no te olvides de ver el video que te estoy dejando en pantalla, que estoy seguro que te va a encantar.